Apocalipsis. Lectura interpretada. Estas son unas enseñanzas capítulo por capítulo y verso por verso. De una forma sencilla y detallada, usted podrá conocer los significados de los personajes, la simbología, los códigos y los grandes secretos que hay en este libro de profecías. Apocalipsis. Lectura interpretada. Capítulo 3. La iglesia de Sardis. Sardis, la capital del antiguo reino lidio, estaba situada a unos 50 kilómetros al sudoeste de Tiatira. El núcleo principal de la ciudad surgía sobre una alta y escarpada montaña. Cuando Ciro el Grande conquistó el imperio de Creso, el rey de Lidia, en el año 546 a.C., Sardis no se rindió y solo por sorpresa pudo ser tomada esta gran ciudad. De igual estratagema se hubo de servir Antíoco III. El apogeo de la grandeza de Sardis tuvo lugar bajo el reinado de Creso VI a.C. Sin embargo, la fundación de la ciudad de Pérgamo le quitó grandeza e importancia. En el año 17 después de Cristo, fue destruida por un temblor de tierra, pero con la ayuda del emperador Tiberio logró rehacerse. En agradecimiento, Sardis levantó un templo en honor del emperador y de su madre Livia V. Sin embargo, el culto principal de la ciudad era el tributo a la Magna Mater, una divinidad indígena parecida a la de Artemisa de Éfeso. La industria principal de la ciudad era la de la lana y la tintorería. Sus habitantes tenían fama de licenciosos e inmorales. La carta a la iglesia de Sardis es la más severa e implicatoria de las 7. La iglesia había decaído mucho de su fervor primitivo y se encontraba en un estado muy lamentable, pues estaba como muerta y el pequeño núcleo de cristianos fieles se hallaba amenazado de indiferencia en la vida espiritual. Por eso, el Señor, a través de esta carta, trata con mucha severidad e insta a la iglesia a volverse al buen camino de la fe. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Los 7 espíritus de Dios es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Recordemos que en la numérica bíblica el 7 es el número de la plenitud o perfección. Por ejemplo, Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó 7 días seguidos y que en el séptimo le dieran 7 vueltas. Josué 6:15. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a alguien, éste le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Así que con la repetición del 7, recalcó la idea de que había que perdonar indefinidamente. Mateo 18, 21 al 22. El candelabro del tabernáculo posee 7 lámparas. Éxodo 25, 31 al 37.
7 son los días de la semana hebrea, Levítico 23:3. 7 son las iglesias, Apocalipsis 1:20. Los sellos, Apocalipsis 5:1. Las trompetas, Apocalipsis 8:2. Las copas de ira, Apocalipsis 16:1. Por eso, al ser el Espíritu Santo Dios mismo, todo está completo en él. Jesús en Juan 14:16 lo describe como otro igual, o sea, con los mismos atributos y de igual importancia que él. A la verdad es muy triste cuando escuchamos a muchos referirse al Espíritu Santo como una fuerza, cuando en realidad es una persona de la Divina Trinidad. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros o líderes de las iglesias, como anteriormente hemos venido enseñando a través de este estudio del Apocalipsis. Como a las demás iglesias, el Señor les recuerda que Él conoce todo de ella, pero a esta en particular, aquí le habla de su apariencia. Sardis tenía muy buen nombre ante los hombres, pero tristemente ante Dios estaba muerta. Debemos de tener mucho cuidado con solo vivir un cristianismo de apariencias, ser puros, devotos, consagrados y útiles. No basta con llenar requisitos ante el mundo, es necesario también serlo ante Dios. De lo contrario, como Sardis, ante los hombres seremos limpios, pero ante nuestro Padre Dios seremos reprobados. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como todo soldado que está en una guerra, el creyente debe de vivir vigilante. Tenemos un enemigo que no duerme, no da tregua, no se cansa y cuando pierde una batalla instantáneamente comienza otra. Ese enemigo se llama Satanás. Por eso el Señor exhorta a Sardis a ser vigilante y a cuidar las cosas que estaban en peligro. La condición de esta iglesia era muy delicada, pues tristemente el Señor había encontrado sus obras no perfectas. Sabemos que no hay nadie perfecto, pero aquí esta palabra se refiere a pureza, como en otros pasajes bíblicos se interpreta como madurez. Pero lo más importante aquí es que Sardis no estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Debemos de tener cuidado si al hacer algo solo nos motivan los aplausos y el reconocimiento de los demás, en vez de hacerlo con amor y la perfecta aprobación de Dios, que es lo correcto. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí en este verso se insta a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que había oído cuando creyó en Cristo, es decir, a volver a los fundamentos de la fe, fundamentos de los cuales tristemente se había desviado. Es importante crecer en nuestro conocimiento del Señor, profundizar nuestra comprensión mediante estudios teológicos y otros de carácter profundo. Pero por mucho que aprendamos, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca de nuestra convicción en Cristo Jesús, ni olvidarnos del primer amor como la iglesia de Éfeso se olvidó. Él siempre será el Hijo de Dios, y su sacrificio por nuestros pecados es permanente. Ninguna nueva verdad de Dios irá en contra de sus sagradas enseñanzas bíblicas. Mucho menos, nada ni nadie debe de encabezar nuestras prioridades que no sea nuestro Señor Jesucristo. La frase vendré como ladrón, lo más probable es que ésta se refiera a un inesperado juicio. Recordemos que en Dios primero viene la advertencia de no acatar, entonces el juicio será inminente. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aquí no todos estaban descarrilados hacia el pecado. Un grupo, por lo visto,
muy reducido estaba guardando la palabra del Señor y vivían conforme a la voluntad perfecta de Dios. Tan dignas eran esas personas delante del Padre que tendrían el gran privilegio de andar con el Señor luciendo vestiduras blancas. Es importante puntualizar que aunque a veces vemos ciertas conductas en algunas iglesias que a la luz de la palabra no andan bien, no podemos generalizar, diciendo que todos están mal, pues aún en lugares como estos, el Señor tiene su remanente, personas que Dios la ha puesto allí como luz para que su amor y su misericordia sea notable en la congregación y puedan volverse a Él, y que en la eternidad no tengan excusas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No para todos, sino para los vencedores en el Señor es esta promesa: vestido de vestiduras blancas, en otras palabras, puesto aparte y hecho puro para Dios el Padre. Cristo promete honor futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe. El libro de la vida es el libro eterno de los redimidos por Dios. Los nombres de todos los creyentes están registrados en las páginas de este libro. Se puede decir que este es el libro de mayor importancia en la eternidad, pues según Apocalipsis 20:15, el que no esté inscrito en él tendrá un final horroroso eternamente, pues será lanzado al lago de fuego. Este libro también simboliza que Dios conoce quiénes le pertenecen. A los tales se le garantiza la inscripción en el libro de la vida que se presentará ante las huestes de los cielos como pertenencia de Cristo. Lucas 12, 8-9. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en los otros finales de las demás cartas, en esta no sería la excepción, pues el Espíritu Santo sigue amonestando a las iglesias para que atendamos el gran llamado de Dios, el de vivir una vida conforme a su santa palabra. Resumen de la carta a la iglesia de Sardis. Elogio, eficaz. Su problema, esta era superficial. La mandó que sea vigilante y que se arrepienta. Prometió a los vencedores vestiduras blancas y que no borraría su nombre del libro de la vida. Recuerde seguir la secuencia de estos estudios para que siga aprendiendo cada día más de la gloriosa palabra del Señor. Si todavía no se ha suscrito, suscríbase y dele a la campanita para que sea de los primeros en ver nuestros videos al instante de subirlos. Apocalipsis, lectura interpretada en la voz del pastor Luis Jorge J. Es una producción de Paz y Gracia Ministerios, exaltando el nombre de Dios a través de su palabra.